Bueno, vamos a completar el tema de los huesos del miembro torácico. Nos faltaba poco, teníamos que ver los huesos que quizás son los más importantes, ¿sí?, para la práctica, sobre todo de estos animales que están dedicados al deporte. Tenemos que nos faltaba hablar de los huesos del metacarpo, que eran 3, y del dedo, que estaba compuesto por 3 falanges, proximal, media y distal, y dos huesos sesamoideos proximales y un sesamoideo distal que faltan en este preparado. Empecemos con el hueso del metacarpo. El hueso del metacarpo es en general, junto con el hueso del metatarso, uno de los huesos más resistentes que tiene el caballo. Y habíamos dicho de que estábamos en presencia de 3 huesos, de los cuales uno solo está desarrollado completamente. Si ustedes se ubican acá, van a tener 2 estructuras a ambos lados que corresponden a los metacarpos 2 y 4 y completo formado el metacarpo 3. Si ustedes lo observan, es un hueso largo y este hueso largo va a tener, por supuesto, una extremidad proximal y una extremidad distal. En el animal está ubicado en posición vertical y va a articular sus situaciones entre los huesos del rango distal del carpo y la primera falange y los huesos sesamoideos proximales. Entonces, en este hueso vamos a distinguir un cuerpo que, si estoy en el miembro torácico, si estoy con un metacarpo, lo voy a tener aplanado de craneal a caudal. Pero en un miembro pelviano, ustedes van a ver, les traje acá uno, que el hueso es mucho más redondeado en su contorno y cuando lo cortamos su contorno es circular. Después, en todos son semejantes. A la extremidad proximal se la denomina base y a la extremidad distal se la denomina cabeza. Acá vamos a hacer una salvedad. Hay un problemita, por eso les recomiendo que vayan al Getty, ya que los libros que les estamos recomendando, el DIS y los otros, inclusive la nómina, hablan muy poco de las superficies articulares y son realmente importantes. En la base del hueso ustedes van a encontrar, en el caso del miembro torácico, 3 superficies articulares. Una superficie muy amplia, una superficie inclinada hacia el lado medial y una superficie inclinada hacia el lado lateral. De esta manera va a articular con los huesos del rango distal. Esa es una forma fácil. En su conjunto, la nómina a esto lo llama faceta articular. Son de tipo plana, porque habíamos dicho que esta articulación solo permite movimientos de deslizamiento. El otro elemento que aparece bien neto en este hueso es una tuberosidad. Esta tuberosidad, conocida como tuberosidad del metacarpo, es donde termina el tendón del extensor carporradial. Por eso es bueno ir estudiándolo a manera de empezar a ponerle los elementos que van a ubicarse en cada lugar. Si voy, por ejemplo, a la extremidad distal, que en su conjunto la llamamos cabeza, van a ver que tienen 3 superficies netamente distintas. Son las 3 bien convexas y los autores no coinciden demasiado en cómo las denominan. En realidad, si ustedes ven, estos son segmentos de cilindro, por lo tanto deberían ser cóndilos. Y esta es una arista articular que aparece entre ambos cóndilos. De esta manera, la articulación que se va a formar con la falange proximal es una articulación que trabaja como una verdadera charnela. Es decir, que lo que va a permitir solamente son movimientos de flexión y extensión. A ambos lados de estos cóndilos que mencionamos aparecen unas depresiones o fositas no articulares donde se fijan ligamentos pertenecientes a la articulación del nudo. Les traje por acá para que vean separado uno de los huesos rudimentarios. Como pueden ver, este hueso, ¿sí?, va a tener una cabeza, un cuerpo y una extremidad terminada en botón.
Esta extremidad terminada en botón, por acá tenía un preparado para mostrárselos bien. Acá falta, ¿sí?, el lateral, pero está presente el medial. Y si ustedes ven, ese botón es perfectamente palpable, ¿sí?, en el animal vivo. Y en algunas circunstancias hasta puede fracturarse, hay que hacer la extracción de ese extremo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son huesos sencillos, pero que tienen algunos detalles importantes que hay que recordar. Acuérdense que el equino tiene solamente desarrollado el tercer dedo completo, es el metacarpo 3, el que tengo acá en la mano, y a ambos lados, por detrás, van a aparecer, ¿sí?, los otros dos. Del lado lateral el cuarto y del lado medial el segundo. Vamos al eje falangiano. Cuando estamos en presencia del eje falangiano, el miembro cambia de dirección. Si ustedes observan, se dirige hacia cráneo, ¿sí?, mejor dicho, sería dorso distal. ¿Por qué? Porque estamos en uno de los sectores de la mano. Por lo tanto, la extremidad distal de este dedo está dirigida hacia dorsal. Por eso hablamos de dorso distal. Este ángulo que se forma acá, que lo vamos a ver con el nudo, es importante tener en cuenta de cuánto mide para ver los aplomos del animal. Cuando vamos al eje falangiano nos ubicamos en que tenemos tres huesos principales: falange proximal, media y distal, y un par de huesos sesamoideos proximales anexados a la articulación del nudo y un sesamoideo distal que está en relación con la falange distal. Si son huesos sesamoideos, son huesos que se tienen que desarrollar en el interior de un tendón. ¿En el tendón de quién? Estos huesos sesamoideos, que son los proximales, se desarrollan en el interior del tendón del músculo interóseo, que nosotros lo vemos como suspensor del nudo, ya que pierde casi todas las fibras musculares y se transforma en un ligamento. Este hueso sesamoideo se desarrolla en el interior del tendón del flexor digital profundo del animal y va a trabajar en forma muy especializada, formando parte de un aparato que vamos a llamar podotroclear. Son todos términos que vamos adelantando porque de alguna manera llegaremos en dedo a contemplar todas estas cosas donde volvemos a ver los huesos. La falange proximal es este hueso que está acá, es el más corto de los huesos largos que tiene el caballo. Y como ustedes pueden ver, también tiene una base, un cuerpo y un vértice. Una cabeza. De nuevo entramos en los mismos problemas, ¿sí? ¿Qué es cada una de estas cosas? ¿Qué encuentro en esta base? Porque la nómina solo habla de que la superficie articular tiene fositas articulares. En realidad, si ustedes la miran en detalle, van a ver que esa base tiene dos cavidades muy bien desarrolladas para recibir esas grandes superficies convexas que tiene el metacarpo, y en el medio un profundo surco que la separa para recibir esa arista articular que tenía el metacarpo. Es el negativo de lo que sería la superficie que vimos en la extremidad distal del metacarpo. Observen también cómo los sesamoideos tienen una cara articular que complementa a esta superficie. De hecho, no articulan con la falange proximal, están articulando directamente con el metacarpo. En la extremidad distal de esta falange proximal lo que vamos a encontrar también son dos pequeños cóndilos, pero ahora separados por un surco. Por lo tanto, esta articulación va a ser muy distinta a esta en movimiento. Esta es del tipo de las condilias, que permiten ligeros movimientos de lateralidad, y estas no permiten ningún movimiento de lateralidad. Las dos tienen como principales movimientos la flexión y la extensión. Hay algunos elementos que también tienen nombre en la falange proximal, como son estas tuberosidades de la falange proximal, donde se fijan algunos elementos importantes, y esta superficie rugosa en forma de triángulo, recuérdenla, porque va a llamarse trígono de la falange proximal y es para los ligamentos sesamoidianos distales, ahí se fijan.
Hasta ahí la falange proximal. No hay mucho más para decir. La falange media ya es un hueso corto. Si ustedes ven, esta falange media tiene más o menos 1, 2, 3 y 4 caras. Por lo tanto, vamos a tener una superficie dorsal, una superficie articular proximal. La nómina también habla de base y de cabeza. Este es el negativo de lo que sería la superficie que vimos en la falange proximal. Y si ven la superficie articular distal, que vendría a ser la cabeza, es exactamente igual. Dos superficies muy convexas, que podemos compararlas con cóndilo, separadas por un surco. Por lo tanto, entre las dos últimas falanges se va a formar una articulación también muy semejante a la primera interfalangiana. Esta articulación segunda interfalangiana también es del tipo de las condilias. Nos queda la más complicada de todas, porque es un hueso irregular, que es la falange distal del caballo. Esta falange distal claramente presenta una superficie o cara que es parietal, una superficie o cara que es solar o de la suela, es el único sector donde el animal va a apoyar, y una superficie que es netamente articular, ¿sí?, para la falange media. En esto vamos a observar que también tengo dos ángulos bien marcados a ambos lados. Si ustedes lo quieren comparar con algún tipo de figura, podrían hablar de un cono truncado, ¿no? El cono es una cosa así y lo cortarían. En la superficie parietal aparecen dos surcos parietales, uno del lado lateral y otro del lado medial, y un montón de orificios. La cara es fundamentalmente convexa, ¿sí? Esta falange va a estar totalmente metida dentro del casco del animal. La superficie solar es un poquito complicada porque ustedes van a tener una línea acá, ¿sí?, de forma semilunar, así se llama, que me separa la superficie solar, que sería la superficie de apoyo, de una superficie acá atrás, que es la superficie sesamoidiana. Y aparte, aquí se observan un surco, ¿sí?, y un orificio. Esos surcos y orificios son para el pasaje de las arterias y venas, ¿sí?, que van a penetrar en este hueso. Dentro se va a formar una anastomosis de esos dos conductos internos, que es lo que se denomina canal semilunar. Perdón, no sé si ahí tendría que estar dentro del hueso el canal semilunar. Por supuesto, este surquito y el orificio se llaman solar. Hay uno lateral y otro medial. A nivel de los ángulos se observa un proceso, ¿sí?, que suele estar dividido en dos partes, una apófisis que suele estar dividida en dos partes por una cisura vascular o, ¿sí?, un agujero, depende, varía de un animal a otro. ¿Queda claro? Más o menos, hagan el detalle de la superficie articular. En esta superficie articular ustedes van a tener el negativo que vimos en la falange media, es decir, como si fueran dos cavidades no tan profundas que reciben esas superficies articulares. Y justo en el punto más alto aparecería un proceso que llamamos apófisis extensora, es esto que yo enmarco con los dedos, donde se termina el tendón del extensor digital largo para el miembro torácico, común para el miembro torácico y largo para el miembro pelviano. Y acá voy a tener dos pequeñas fositas, ¿sí?, que me permiten la fijación de ligamentos. Con eso terminaríamos todos los huesos del torácicos, los que corresponden al dedo los vamos a volver a ver cuando veamos casco y dedo, pero yo les recomiendo que lean todos estos detalles, sobre todo de lo que es carpo y tarso para abajo de el Getty, porque los otros libros lo tratan muy por arriba. Bueno, hasta acá, miembro torácico.